Buenas noches. Ahora me toca hablar de unos textos acerca de la mujer. Y va en relacionado para realmente una mujer puede tener el dominio y ejercer dominio sobre un hombre según la Escritura, y vamos a ver los argumentos que tiene Pablo en cuanto al tema. Vamos a empezar entonces con 1 Corintios 14:34. Corintios 14:34 dice, 1 Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben de estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pablo habla acerca de este tema según el conocimiento, hasta donde él tiene la revelación en cuanto a la palabra de Dios. Y él en este versículo se apoya en la ley. Se apoya en la ley, o sea, que en la ley hay una ley la cual hizo que la mujer estuviese sujeta al hombre. Y cuando dice Pablo acerca de la ley, Pablo se está refiriendo a una ley oral. Ley oral son aquellas leyes que el Señor dio en el principio, cuando empezó Génesis, dio leyes orales. Ya después las leyes se escriben en tablas, pero esa ley de la que Pablo habla es oral, y está precisamente en Génesis 3:16. De esta habla Pablo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en sus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Enseñoreará. O sea que el hombre es puesto como señor de la mujer. Completamente la mujer entra en sujeción al 100% por la causa del pecado, por la causa que Eva tuvo partícipe en esto, en cuanto el por qué le vino a ella la sujeción. Dentro de los judíos, el contexto de los judíos era indecoroso entonces que una mujer se pusiera a participar, porque al participar dentro de una congregación la mujer, claro, tenía que ejercer dominio sobre los que estaban ahí, y eso era indecoroso.
De ahí podemos ver de que en Génesis, pues, esa fue la causa, que Eva incurrió en transgresión para que Adán caera en el pecado. Y Pablo vuelve a tocar ahora en los Efesios, cuando Pablo manda a Timoteo a cuidar la iglesia de los Efesios, ministrarla, a poner orden. Entonces Pablo le envió una carta también a Timoteo. La mujer aprenda en silencio. 1 Timoteo 2:11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué sucede entonces con la mujer que están en los Efesios? También son llamadas a callar y no a ejercer dominio sobre el hombre. Y como la autoridad era Pablo, no permite ejercer dominio sobre el hombre. Ya vemos por qué razón. En Génesis 3:16, Pablo argumenta el por qué también le dice a Timoteo, Adán fue formado primero, le dice. Eva incurrió en transgresión. Claro, le llevó el fruto y comió. Entonces, Pablo aquí no solamente dice porque la ley lo dice, sino que Pablo a Timoteo le explica las razones o las causas, el por qué él no está permitiendo que en las iglesias las mujeres puedan ejercer dominio sobre el hombre, sino que tienen que estar sujetas. Aquí explica bien que Adán pues cayó por la influencia que hizo Eva. Ahora, desde ese momento se ve que en esos dos textos se ve que la mujer realmente no tuviese de participación dentro de la iglesia. Claro, esto así se desarrollaba en la iglesia primitiva. En esta primera iglesia así se desarrollaba. Hasta que llega un momento que Pablo sigue tratando el tema y hay algo y surge un cambio. Un cambio tremendo cuando Pablo dice acerca de esa maldición que le cayó a la mujer, que no puede ejercer dominio por ello. Dice entonces Pablo que la mujer podía ser salva. Cuando dice Pablo ahí mismo en Timoteo que la mujer
puede ser salva y después él dice las condiciones para que ella sea salva. O sea, cuando se usa la palabra salvar en ese texto, es la palabra en griego que se llama sozo, libre. O sea, que la mujer podría ser libre de la sujeción que en la ley oral se había puesto sobre ella, que podía ser libre. Y por eso dice, y será salva. O sea, habla de libertad y según el contexto, habla de esa maldición que le cayó por la desobediencia, la cual ella llevó a cabo para que el pecado entrara en el mundo, por medio de que Adán, pues, tomó participación en el asunto y entró el pecado en el hombre. De ahí pasó a todos los hombres. Pero aquí viene la libertad cuando le dice, y que ella podría ser salva, o sea, ser libre, pero le da unos requisitos. Tiene unos requisitos para que ella fuera libertada de esa sujeción y que pudiera participar dentro de la congregación como todos los demás. Y le dice entonces que ella puede ser salva, primeramente tenía que engendrar hijos. Tenía que engendrar hijos. Ahora, dentro de ese contexto, buscando esa palabra engendrar, resulta que es una palabra en griego que se dice tecnogonía. Y me trajo la curiosidad de que cuando dijo engendrar, que ella podía engendrar, tenía que engendrar hijos, y se explica la palabra tecnogonía. ¿Y qué es lo que del griego a nuestro idioma dice alumbramiento? O sea, que no habla de hijos, no habla de hijos naturales. La palabra para hijo naturales es la palabra tecnón, solo así, tecnón. Y estos hijos que la mujer tenía que engendrar, tecnogonía, y se refería que la mujer tenía que dar un alumbramiento. Dice en el griego que implica que la mujer tenía que hacer maternidad sobre aquellos hijos que ella engendraba. ¿Cómo engendrar? Bueno, la palabra que la mujer predica, y cuando una persona acepta a Cristo con ella, la palabra que ella le dio y que aquel recibió, esa palabra en la persona, ella está engendrando por la palabra, es engendrado por la palabra, y ella se convierte en una madre espiritual, porque tecnología es alumbramiento, es maternidad, o sea que la mujer
da alumbramiento. Ahora, él dice también que se debe al desempeño de los deberes maternos. La palabra tecnogonia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si una persona, una mujer, viene y engendra por la palabra que ella pone en un varón, en otra persona, y la persona acepta a Cristo, ella se vuelve una madre espiritual, como lo dice aquí en el griego, desempeño de los deberes maternos. También dice que ella debe de permanecer en fe, engendrar hijos y permanecer en fe. Entonces, el otro que a ella le toca es permanecer en fe. La palabra fe en ese contexto, en el griego, habla de convicción y certeza en las verdades de Dios. Cuando dice y que debe permanecer en fe, engendrar hijos y permanecer en fe, o sea, debe tener convicción y certeza de la credibilidad en la verdad de Dios. Esos son los requisitos para ella. Esto es lo que le da a ella ser libre, ser salva, ser libre de la maldición que dice el contexto donde Pablo está confrontando a Timoteo acerca de que la mujer, la razón por qué la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. Y dice que debe de permanecer en amor la mujer. El amor que habla en el griego allí, amor, es el amor ágape. El amor ágape, ese amor de Dios, el amor de Dios en ella, es ese amor de Dios en ella que debe de permanecer en él. En ella, tercero, dice, debe estar en santificación. O sea, que ella, para poder cuidar y ejercer esos deberes maternales, como lo dice en el griego tecnogogia, para poder ejercer, ella debe de guardar estos requisitos. Y no solamente, también Pablo habla acerca de que ella debe de tener modestia. Modestia, ya llevándolo a buscar al griego, resulta de que en nuestro pensar creemos que habla de una sencillez, debe de ser sencilla. No, porque en el griego, ¿saben de qué habla? Cordura de mente, dominio propio. Cuando dice debe tener modestia, habla de cordura de mente, o sea, debe de tener dominio propio. Estas son características para una mujer que pueda ejercer deberes maternales. Ahora, por la palabra, debe de llenar estos requisitos, nada más, y ejercer los deberes maternales. Así como el padre ejerce
los deberes paternales. O sea, el hombre que engendra hijos ejerce sus responsabilidades paternales. Así también la mujer. Porque cuando dice engendrar también, no solamente la palabra esta de engendrar va en referencia solo a la mujer, no. También va en referencia al hombre. No solo a la mujer, la palabra también va en referencia al hombre. La paternidad del hombre también. Ahora, esto le permite para que ella, dentro de la congregación, ella pueda participar. Ella pueda tener el dominio sobre los hombres. Dentro de una congregación ella pueda expresarse. ¿Por qué razón ella tiene que hacer todo esto? Porque ellas tienen un ministerio también. En Corintios habla de los ministerios. Dice que Dios es el que hace las operaciones. Pero dice que hay ministerios que es el Señor Jesús que los reparte, que son los 5 ministerios. Pero también están los ministerios del Espíritu Santo. Ahí está escrito acerca de los ministerios del Espíritu Santo, que son los dones del Espíritu Santo repartidos a la congregación. Y el que opera los ministerios del Espíritu Santo, los ministerios del Señor Jesús, que ahora es el mismo Dios, es el que hace todas esas operaciones. Entonces, si una mujer tiene el Espíritu Santo, le reparte y es profetisa, una profetisa también también va a ser de ella una persona que va a engendrar hijos y que va a tener deberes paternales, va a cuidar a esos hijos. Una que tenga ese don de profetiza, una mujer que tenga el don de enseñanza. Estoy hablando de los ministerios que el Espíritu Santo ha cedido, ha dado a la iglesia. Una mujer que tenga el don de enseñanza y el Espíritu Santo la toma en ese don, también va a engendrar hijos y también va a tener deberes maternales. Entonces, cuando a ella le toque engendrar hijos, cuidarlos, ejercer el deber maternal. Ahora, ¿qué quiero llegar a esto? Que si una mujer tiene el don de milagros, son ministerios que el Espíritu Santo cede según el libro de los Corintios. Si ella tiene el de hacer milagros, hoy ustedes saben, una mujer que tenga ese ministerio del don de milagros por el Espíritu, va a engendrar muchos hijos. Va a engendrar muchos hijos, porque cuando ella se presente a ese lugar donde ella va a predicar y donde va a haber muchos milagros que ella va a ejecutar y que muchos vienen a los pies de Cristo, ella también puede ejercer deberes maternales con los hijos, según lo que Pablo estaba diciendo en cuanto a los requisitos para que ella sea libertada. Entonces, de Génesis 3:16, de la sujeción que se le fue puesta a la mujer.
Entonces, ahora, dentro de los que son los ministerios, que da el Señor Jesús y el Espíritu Santo, dentro de estos ministerios, no hay un don de pastora. Y es allí donde está el gran asunto de que rechazan a las mujeres. Precisamente porque si hubiese por el Espíritu un don bíblico donde se le llame pastora a la mujer, entonces nadie diría nada, que la mujer no puede pastorear. Nadie diría nada. Pero el caso es que no lo hay. Pero, según el texto, tecnogonia, de alumbramiento, de engendrar hijos, en otras palabras, dice de desempeño de los deberes maternales. Así dice, o sea, tirándolo del griego a como está escrito en la transliteración que hacen a nuestro idioma. Ahora, una mujer que hace deberes maternos, ¿cómo se le puede llamar? Engendra a los hijos y como madre materna tiene que cuidar sus hijos, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, se le va a llamar todo siempre y cuando sea el don que tenga. No sé si me entienden. Según el don que tenga, ella pueda ejercer puede ejercer el desempeño de los deberes maternales con sus hijos. Ahora sí, podemos usar una palabra secular, porque esa es una palabra ya secular. Ya quererle dar y llevar estas palabras a una palabra secular, la cual indicaría que al decirle pastora, no va en referencia a los 5 ministerios, para que sea un sexto ministerio. Y ahí es donde está el gran problema, porque la rechazan, muchos cristianos la rechazan por una sola razón, porque ellos se están centrando en que no hay un sexto ministerio que Jesús haya delegado de pastora. Pero no es así. No es así. Si ella engendra hijos como está escrito ahí, y como dice del griego a nuestro idioma, ella tiene el deber, es un deber de cuidar. Si Dios la envía a levantar iglesia a X lugar y ella va y la mano de Dios está sobre ella, todos esos hijos tiene que dejarlos o tiene que desempeñar sus deberes maternales con ellos. Tiene que comportarse como una madre espiritual para ellos. Bueno,
Cambiemos entonces y llevemos a esas palabras a lo secular, a un nombre secular, digámosle pastora. ¿Qué trabajo hace una pastora o qué trabajo hace un pastor? Que es lo mismo. El pastor lo que hace es cuidar la grey, cuidar la grey de Dios, cuidar todos esos hijos que están cuidándolos ellos para que el día del Señor, pues ellos serán los responsables. Pero entonces una mujer también hace el mismo trabajo. Tecnogonía, no solamente mirando en el griego, no solamente se está refiriendo solo a la mujer, sino que también ahí en la transliteración pone al hombre, al paterno, a los dos. Si le ponemos, como le dije, y cambiamos, como dice, ejercer deberes maternos, eso es lo que dice en el diccionario de griego a español, ejercer los deberes maternos. ¿Qué opinan si ella tiene el don de sanidad y es enviada por Dios a levantar iglesia, a levantar levantamiento, a engendrar hijos y cuidarlos? Les podríamos llamar secularmente, un nombre secular, un título secular, porque ya que no está de esa forma en los dones que el Espíritu Santo reparte. Al no estar escrito ahí acerca de los dones del Espíritu Santo, al no estar escrito ahí, entonces no podemos hablar de un nombre ministerial bíblico, aunque sea un ministerio dado por el Espíritu Santo. Pero es necesario que ella llene esos requisitos. La verdad no se debe separar, esa es la fe. Porque es necesario que ella esté con certeza y convicción en la verdad de Dios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, no sé si ustedes, los que están dentro de una organización o denominación, depende cómo sea su doctrina, qué es lo que cree cada organización, cada denominación. Y si hay una mujer, digamos, que crece y se desarrolla y ejerce y engendra y respalda y mantiene la unidad con la doctrina de su denominación, eso es muy importante porque esa va a ser la verdad de Dios que ella tiene, que tiene en toda su denominación, porque ella debe tener convicción, permanecer en fe, convicción y certeza, precisamente en la verdad de Dios. Es el conocimiento que ella tenga.
Y el amor de Dios de ella no debe de faltar. Es un amor ágape. Debe mantenerse en santificación. O sea que es preciso que ella tenga santidad para poder estar ejerciendo dominio propio por las cosas que vendrán dentro de un ministerio de estos, de ejercer deberes maternales. En esta enseñanza yo les trato de que ustedes puedan entender que pastora no es bíblico, pero secularmente, si buscamos secularmente la función de un pastor o una pastora, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿O qué es lo que ella hace? Vemos que son deberes paternos y deberes maternos que tienen de cuidar la grey, los hijos. ¿Cómo le llamaría a usted? Yo pues solo hablo que secularmente le llaman pastoras. Eso es lo que yo pienso. Secularmente le llaman pastora porque en el sentido de que tienen deberes maternales, pero estas palabras están escritas que son deberes maternales con los hijos que ella engendra. Así está escrito en la transliteración del griego. Tal vez en otros, pues no lo traduzcan, no hagan la transliteración de deberes maternales, alumbramiento, sino que pongan directamente en la transliteración, pastora. Así de sencillo. Pero esto va en referencia a los dones del Espíritu Santo. Y cuando escudriñamos acerca de los dones, no vemos ninguno que diga pastora. Así que, ¿qué decide? ¿Qué ven ustedes? ¿Creen que ella debe de cuidar la grey de Dios? Ejercer una vez que ella llenan todos esos requisitos que Pablo pide para que sea salvada. Ahí dice sea salvada. Es en el griego, es libre. O sea, libre para que ella sea libertada de lo que Eva hizo allá. Porque lo que hizo Eva se le echa a las mujeres enteras, a todas. Claro, las que están en el Señor. Así que les debo a ustedes esto para que hay que ser mente abierta. No cerrar el entendimiento. Para eso es el estudio. Para eso, y es importante conocer y tener su diccionario de griego a español, de hebreo a español, porque eso nos ayuda a nosotros a penetrar más hondo en lo que la palabra en el original, en la traslación que se hace, es más de lo que nosotros pensamos en nuestro idioma español. Tiene un trasfondo mucho más, como esto que yo les dije, de engendrar tecnologías. Así que todo depende de lo que ustedes piensen y lo que ustedes analicen. Revisen los textos y tengan su propio concepto. Que lo que es para mí, pues una mujer puede pastorear, o sea, puede llamarla pastora, pero un nombre secular.
nombre secular que no adultera la escritura. No la adultera la escritura, porque realmente no es un nombre bíblico, un ministerio que la Biblia lo diga, lo enseñe, pero se le llama secularmente así. Gloria al Señor. Pasen buenas noches, Dios me los bendiga. Espero que les sea útil esto y puedan repartirlo a otros para que así de esa forma pueda llegar a otros. Dios los bendiga entonces.